Te dijeron que perdonar es ser fuerte, pero nadie te explicó qué hacer cuando perdonas, y te siguen lastimando. Porque una cosa es perdonar una vez. Otra muy distinta es perdonar a alguien que sabe exactamente dónde te duele, y vuelve a hacerlo. Y ahí es donde nace la confusión más grande de la fe. Si perdono 70 veces 7, ¿tengo que permitirlo todo? Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí no es una contradicción de la Biblia. Es una verdad que muchos interpretan mal, y que puede cambiar completamente cómo amas, cómo te proteges y cómo pones límites sin dejar de ser fiel a lo que crees. Vas a descubrir que perdonar no es lo mismo que exponerte al daño. Y que Jesús nunca te pidió que fueras ingenuo, te pidió que fueras libre. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no simplificamos los mensajes difíciles, los entendemos de verdad. Y cuéntame en los comentarios, ¿te cuesta más perdonar o alejarte de lo que te hace daño? Lo que sigue no es cómodo, pero sí necesario. La frase 70 veces 7 no nació para crear personas sin límites. Nació para romper personas sin perdón. Porque el problema humano no es que perdonemos demasiado. Es que perdonamos poco y acumulamos demasiado. Un joven vive una relación donde el dolor se repite. Promesas rotas. Palabras que hieren. Errores que vuelven una y otra vez. Y cada vez que intenta soltar, recuerda la enseñanza de perdonar. Pero algo no encaja. Porque perdonar no debería sentirse como traicionarte a ti mismo. Y ahí empieza el conflicto interno. Jesús habló de perdonar 70 veces 7 no como una matemática, sino como una forma de vivir sin veneno acumulado. Porque el rencor no siempre se nota al principio, pero con el tiempo se convierte en carga. Te cambia el carácter, te endurece la mirada, te roba paz sin que te des cuenta. Pero hay algo que muchos pasan por alto. Perdonar no significa negar lo que pasó. No significa llamar bien a lo que te dañó. No significa borrar la responsabilidad de alguien. Perdonar es otra cosa. Es liberar el control que ese daño tiene sobre ti. Porque mientras no perdonas, sigues conectado a lo que te hirió. Sigues reaccionando desde la herida. Sigues viviendo desde lo que ocurrió. Sigues atado emocionalmente a algo que ya pasó. Y eso también es una forma de daño. Pero aquí empieza la parte que muchos confunden. Liberar no es lo mismo que permitir. Y entender eso cambia todo el equilibrio. Porque hay una línea muy fina que casi nadie sabe ver. Entre perdonar de corazón y seguir exponiéndote al mismo daño. Y confundirlas puede destruirte por dentro. Un joven decide perdonar a alguien que lo ha lastimado varias veces. Lo hace con sinceridad. Sin rencor. Sin deseo de venganza. Pero con el tiempo, el patrón se repite. Las palabras cambian, pero las acciones no. Y ahí aparece la duda. Si perdono, ¿tengo que seguir aquí? Y la respuesta no es simple, pero es clara si se entiende bien el corazón del mensaje. Perdonar no te obliga a quedarte donde sigues siendo herido. Porque el perdón sana el corazón, pero el límite protege la vida. Jesús enseñó amor, perdón y misericordia. Pero también se apartaba de lugares donde su mensaje era constantemente rechazado y distorsionado. No por odio, sino por propósito. Porque el amor no siempre se expresa quedándose. A veces se expresa alejándose para no permitir que el daño continúe. Hay relaciones donde el perdón es necesario, pero la distancia también lo es. Porque perdonar una herida no significa abrirla otra vez. Y aquí es donde muchas personas se rompen por dentro. Intentan ser espirituales, pero sin ser sabias. Intentan perdonar, pero sin protegerse. Intentan amar, pero sin discernir. Y terminan confundiendo bondad con ausencia de límites. Pero el perdón real no nace de la ingenuidad. Nace de la madurez. Y la madurez entiende algo clave. No todo lo que perdonas, tienes que volver a permitirlo. Y cuando empiezas a entender esa diferencia, algo dentro de ti se reordena. Porque ya no estás atrapado entre dos extremos. O perdonar y quedarte sufriendo. O alejarte y vivir con rencor. Ahora aparece un tercer camino. Uno más difícil, pero más sano. Un camino donde el perdón no es negación del daño, sino liberación del control que ese daño tiene sobre ti. Un joven recuerda una situación donde alguien lo lastimó repetidamente. Durante mucho tiempo pensó que perdonar significaba seguir dando oportunidades sin límites. Pero cada oportunidad terminaba igual. Y poco a poco, algo dentro de él empezó a romperse.
no por la otra persona solamente, sino por la confusión interna, porque su corazón quería ser bueno, pero su vida necesitaba protección. Y en ese conflicto empieza a surgir una claridad distinta. Perdonar no borra la memoria. Perdonar no elimina la responsabilidad. Perdonar no obliga a la repetición del acceso. Perdonar limpia el interior, no abre puertas sin discernimiento. Hay una diferencia profunda entre amar y permitir daño. El amor puede existir con límites. La compasión puede existir con distancia. El perdón puede existir con decisión de no repetir el ciclo. Y eso no contradice la enseñanza de Jesús. La completa. Porque un corazón sanado no es un corazón expuesto sin cuidado. Es un corazón libre de odio, pero consciente de su valor. Y cuando empiezas a vivir así, el perdón deja de ser una carga imposible, y se convierte en una forma de libertad inteligente. Una libertad que no destruye tu paz. La protege. Y cuando esa libertad empieza a sentarse dentro de ti, aparece una verdad que incomoda a muchos. No todos los que te hieren están arrepentidos, y no todos los que piden perdón han cambiado. Y ahí es donde el discernimiento se vuelve tan importante como el perdón. Porque Jesús dijo 70 veces 7, pero también habló de sabiduría como la de las serpientes y la inocencia como la de las palomas. Dos cosas que parecen opuestas, pero en realidad se necesitan. Un joven comienza a aplicar esto en su vida. Empieza a perdonar sin acumular odio, pero también empieza a observar patrones. Palabras que se repiten, promesas que no cambian nada, ciclos que siempre vuelven al mismo punto. Y entonces entiende algo que antes no veía. El perdón no es ingenuidad repetida, es conciencia en movimiento. Hay situaciones donde alguien puede fallarte una vez por debilidad. Y hay situaciones donde el daño es un patrón sostenido. Y tratar ambos casos igual puede confundirte profundamente. Porque el corazón humano tiende a justificar lo que ama, aunque lo que ama lo esté dañando. Pero el amor verdadero no cierra los ojos. El amor verdadero ve, pero no se contamina. Jesús perdonaba, pero no normalizaba la hipocresía. Amaba, pero no se dejaba manipular por apariencias. Y eso revela algo esencial. El perdón no es una puerta sin cerradura. Es una decisión del corazón, no una renuncia a la inteligencia. Porque puedes perdonar sin seguir siendo accesible al daño. Puedes soltar el rencor, sin soltar tu valor. Y cuando entiendes eso, el perdón deja de ser una obligación pesada. Y se convierte en una forma de libertad con dirección. Y esa dirección es precisamente lo que separa el perdón que sana, del perdón que te desgasta. Porque no todo lo que se repite en tu vida es una lección, a veces es una señal. Un joven empieza a notar algo que antes ignoraba por querer ser bueno. Ciertas personas no cambian con el tiempo, solo repiten ciclos con distintas palabras. Y en cada ciclo, él perdonaba, pero también se rompía un poco más. No por falta de fe, sino por falta de límites. Y ahí empieza a comprender algo profundo. Dios no te pide que toleres el daño, te pide que no guardes veneno. Y eso es diferente. Porque tolerar daño es permitir que te destruya. Pero no guardar veneno es no dejar que te corrompa por dentro. Un hombre sabio no es el que nunca se aleja. Es el que sabe cuando el perdón ya cumplió su función interna, pero la distancia se vuelve necesaria para proteger lo que Dios está formando en él. Hay relaciones donde el perdón sana el pasado, pero la distancia sana el futuro. Y ambas cosas pueden coexistir sin contradicción. Jesús mismo lo mostró en su manera de relacionarse. Perdonaba con el corazón abierto, pero no se quedaba en dinámicas donde la intención era solo aprovecharse de su bondad. Porque el amor sin discernimiento se vuelve vulnerabilidad constante. Y el discernimiento sin amor se vuelve dureza. Pero juntos, crean madurez. Y la madurez entiende algo esencial. Perdonar no es permitir acceso ilimitado. Es liberar tu alma sin entregar tu destino. Y cuando llegas a ese punto, el perdón deja de ser una lucha interna. Y se convierte en una decisión clara. Y cuando la decisión se vuelve clara, empieza una de las pruebas más difíciles de todas. Sostenerla sin culpa. Porque poner límites después de perdonar no siempre se siente correcto al principio. Hay una voz interna que intenta confundirte. Si perdonaste, deberías seguir. Si te alejas, eres malo. Si te proteges, no estás amando de verdad. Y esa voz no viene de la sabiduría, viene de la confusión entre amor y autosacrificio constante.
Un joven empieza a alejarse de algo que le hacía daño repetidamente. Ya perdonó. Ya entendió. Ya no guarda odio. Pero también entendió otra cosa. Seguir ahí lo estaba rompiendo. Y al dar el paso de distancia, aparece el conflicto interno. Porque el perdón ya estaba hecho, pero el entorno no había cambiado. Y eso genera tensión. Pero aquí está la verdad que cambia la perspectiva. Dios no te llama a quedarte en lugares donde tu alma se apaga solo para demostrar que perdonas. El perdón es del corazón, no de la exposición continua al daño. Hay personas que confunden espiritualidad con aguantar todo. Pero aguantar todo sin discernimiento no es fe. Es desgaste. Jesús perdonó muchas veces. Pero también dijo vete y no peques más. Eso no es una invitación a repetir el ciclo. Es una invitación a cambiarlo. Y cuando el cambio no ocurre, el amor no desaparece, pero la dinámica tiene que ajustarse, porque el perdón no obliga a repetir la misma historia, te libera de la carga, pero no te encadena a la repetición. Y ahí empieza algo nuevo dentro de ti, una paz que no depende de seguir en el mismo lugar, sino de saber que ya no hay rencor dentro de ti. Y cuando esa paz empieza a sentarse, entiendes algo que cambia la forma en la que lees incluso las palabras de Jesús. Porque 70 veces 7 no nació para mantenerte atrapado en ciclos de daño. Nació para romper el ciclo del rencor. Un ciclo donde cada herida se convierte en acumulación. Donde cada decepción se guarda como peso. Donde cada error se transforma en identidad del otro. Y al final, ya no estás relacionándote con personas. Estás reaccionando desde heridas acumuladas. Jesús, cuando habló de perdonar, no estaba creando una excusa para la repetición del abuso. Estaba destruyendo la lógica de la venganza interna. Porque hay personas que no necesitan más castigo externo. Necesitan que tu interior deje de envenenarse. Pero eso no significa dejar tu vida expuesta. Un joven empieza a entenderlo con claridad en medio de una situación repetitiva. Perdona. No guarda odio. No busca venganza. Pero cambia algo esencial. Ya no responde igual. Ya no permite el mismo acceso. Ya no entrega la misma confianza automáticamente. Y eso no nace del miedo. Nace del aprendizaje. Porque el perdón sana tu corazón. Pero la experiencia te enseña a cuidar tu vida. Y ambas cosas pueden existir al mismo tiempo sin contradicción. Hay una madurez que llega cuando entiendes esto. Puedes amar sin destruirte. Puedes perdonar sin exponerte. Puedes soltar el rencor sin perder el discernimiento. Y esa combinación es lo que muchos nunca aprenden. Porque se quedan en un extremo. O endurecen el corazón para protegerse. O abren todo sin protección en nombre del perdón. Pero el camino más profundo es otro. Uno donde el corazón está limpio, pero los límites están claros. Y en ese punto, ya no estás sobreviviendo a las relaciones. Estás caminando en libertad. Y esa libertad no llega de golpe. Se construye en el momento más difícil de todos. Cuando tienes que sostener tus límites sin convertirte en alguien lleno de odio. Porque es fácil alejarse y endurecerse. Es fácil cerrar el corazón y decir ya no confío en nadie. Es fácil usar el dolor como excusa para dejar de amar. Pero eso no es libertad. Es otra forma de prisión. Un joven se encuentra en ese punto. Ya entendió que perdonar no significa permitir daño constante. Ya empezó a poner límites. Pero ahora enfrenta otro reto. No dejar que esos límites se conviertan en frialdad. Porque cada vez que alguien duele, existe la tentación de generalizar. Todos son iguales. Nadie cambia. Mejor no me abro más. Y ahí es donde el corazón puede desviarse sin darse cuenta. Jesús no enseñó límites para construir muros. Los enseñó para proteger lo que es valioso sin dejar de ser compasivo. Porque una cosa es cerrar la puerta al daño. Y otra muy distinta es cerrar el corazón a la vida. Hay personas que, después de ser heridas, dejan de confiar por completo. Pero en ese proceso, también dejan de amar con libertad. Y entonces el dolor ya no viene de afuera. Viene de lo que se ha endurecido por dentro. Por eso el equilibrio es tan importante. Perdonar 70 veces 7 no es repetir el mismo error. Es negarte a vivir encadenado al rencor. Pero al mismo tiempo, es aprender a no entregar tu paz a quienes no la saben cuidar. Y cuando entiendes eso, empiezas a vivir con una claridad nueva. Puedes ser compasivo sin ser ingenuo. Puedes ser bondadoso sin ser vulnerable al abuso.
Puedes perdonar sin perderte a ti mismo. Y en ese punto, el perdón deja de ser una lucha interna constante y se convierte en una forma de sabiduría viva. Y cuando esa sabiduría empieza a guiarte, algo cambia en la forma en la que interpretas tus propias heridas. Porque ya no te ves solo como alguien que fue dañado, sino como alguien que aprendió a través de lo que vivió. Y eso no borra el dolor, pero le quita el poder de definirte. Un joven mira hacia atrás y reconoce momentos que antes lo consumían, palabras que lo marcaron, acciones que lo lastimaron, decisiones de otros que afectaron su vida profundamente. Pero ahora, ya no reacciona igual internamente, ya no se rompe igual, ya no se queda atrapado igual, ya no revive el mismo dolor una y otra vez. No porque haya olvidado, sino porque ha aprendido a soltar la carga emocional que lo mantenía conectado a eso. Y ahí aparece algo profundo. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia la forma en la que el pasado vive dentro de ti. Jesús no enseñó el perdón como una obligación para mantener relaciones dañinas. Lo enseñó como una liberación del alma. Porque una persona que no perdona no solo sigue conectada al daño, también sigue reaccionando desde ese daño. Y eso limita su presente. Pero cuando perdonas de verdad, rompes esa cadena interna. Y entonces puedes ver con más claridad que sí debes mantener en tu vida, y que no. Porque ya no decides desde la herida, decides desde la paz. Y esa paz no es debilidad. Es madurez emocional y espiritual combinadas. Una madurez que no niega lo que pasó, pero tampoco permite que lo que pasó siga gobernando lo que eres hoy. Y cuando empiezas a decidir desde esa paz, algo inesperado ocurre. Dejas de vivir en reacción constante, porque el daño repetido crea un ciclo interno peligroso. Te hieren, reaccionas, te duelen otra vez, te endureces, vuelves a reaccionar. Y ese ciclo puede durar años sin que lo notes. Un joven se da cuenta de que durante mucho tiempo su vida emocional funcionaba así. No era libre, era reactivo. Cada palabra lo activaba, cada recuerdo lo movía, cada situación lo devolvía a lo mismo. Pero el perdón verdadero empieza a romper ese patrón. No porque borre lo ocurrido, sino porque deja de controlarte. Jesús enseñó algo que muchos pasan por alto. El perdón no es solo hacia afuera, también es hacia adentro. Perdonar lo que pasó no significa justificarlo. Significa dejar de revivirlo una y otra vez como identidad. Porque cuando no sueltas internamente, el pasado sigue vivo en tus decisiones presentes. Y eso te desgasta sin que lo notes. Pero cuando empiezas a soltar, algo cambia. Empiezas a responder con más claridad. Empiezas a ver con más distancia emocional. Empiezas a elegir sin estar atrapado en lo que sientes en el momento. Y esa distancia no es frialdad, es libertad. La libertad de no ser dirigido por lo que te dañó. Y ahí aparece una de las verdades más importantes de todo este mensaje. Perdonar no te obliga a volver a abrir la puerta. Te libera de seguir viviendo encerrado en lo que pasó. Y cuando entiendes eso, el perdón deja de ser una carga moral y se convierte en una forma de sanidad interior. Y cuando esa sanidad interior empieza a consolidarse, te das cuenta de algo que antes pasaba desapercibido. No todo lo que se aleja de tu vida es pérdida. A veces es protección en proceso. Porque hay situaciones donde insistir en permanecer solo prolonga el daño. Un joven recuerda una etapa donde intentó sostener relaciones que ya no eran sanas. No porque no hubiera perdón, sino porque confundía perdón con permanencia obligatoria. Y eso lo llevó a desgastarse emocionalmente, hasta que entendió algo más profundo. Perdonar a alguien no significa permitirle acceso ilimitado a tu vida. Y esa comprensión lo libera, porque deja de sentirse culpable por poner límites. Empieza a entender que puede amar sin exponerse constantemente, que puede perdonar sin reabrir heridas, que puede cerrar ciclos sin odio. Y eso es un punto de madurez clave. Jesús habló de amor, sí, pero también de discernimiento, porque el amor sin sabiduría se vuelve desgaste. Y la sabiduría sin amor se vuelve dureza. Pero juntos, forman equilibrio. Y ese equilibrio es lo que evita que el perdón se convierta en autoabandono. Hay una paz distinta que aparece cuando entiendes esto. Ya no estás atrapado en la necesidad de demostrar bondad a costa de tu bienestar. Ahora entiendes que tu vida también tiene valor. Y que cuidarte no es falta de fe, es parte de la madurez. Porque el perdón sana tu interior, pero los límites sostienen tu vida.
Y cuando ambas cosas trabajan juntas, dejas de sobrevivir a las relaciones y empiezas a vivir con claridad. Y cuando empiezas a vivir desde esa sabiduría, entiendes algo que lo cambia todo. El perdón no es un evento, es una forma de vida interna. No es algo que haces una vez y ya. Es una decisión que se renueva cada vez que el recuerdo intenta volver a gobernarte. Un joven se da cuenta de que, incluso después de perdonar de verdad, hay momentos donde el pasado intenta regresar. Palabras, recuerdos, emociones, como ecos. Pero ahora ya no reaccionan igual. Ya no lo dominan. Ya no lo arrastran al mismo lugar. Porque algo dentro de él ha cambiado. Ya no vive desde lo que le hicieron. Vive desde lo que ha decidido ser después de eso. Y ahí aparece la verdadera libertad. No la libertad de nunca haber sido herido, sino la libertad de no seguir siendo definido por la herida. Jesús no enseñó un perdón que te deje atrapado en la repetición del daño. Enseñó un perdón que rompe cadenas internas. Pero también enseñó responsabilidad, discernimiento y verdad. Porque el amor sin verdad se vuelve ingenuidad. Y la verdad sin amor se vuelve frialdad. Pero cuando ambos se encuentran, aparece una vida equilibrada. Una vida donde puedes perdonar sin guardar rencor, pero también puedes decir hasta aquí sin culpa. Y eso no es contradicción. Es madurez espiritual aplicada a la vida real. Porque el objetivo nunca fue vivir expuesto al daño. El objetivo fue vivir libre del veneno que el daño intenta dejar dentro de ti. Y cuando entiendes eso, el perdón deja de ser una carga pesada, y se convierte en una forma de libertad consciente. Y ahora todo encaja. Perdonar 70 veces 7, no fue una orden para que vivas roto. Fue una invitación a que no vivas envenenado. No fue una llamada a permitir el daño infinito. Fue una ruptura del ciclo infinito del rencor. Porque puedes perdonar, sin quedarte donde te destruyen. Puedes amar, sin perder tu valor. Puedes soltar, sin volver a exponerte. Y ese es el punto donde muchos se liberan de una mentira silenciosa. La idea de que poner límites te hace menos espiritual. No, te hace más consciente, más sabio, más estable. El perdón limpia el corazón, pero la sabiduría protege la vida que Dios te dio. Y cuando ambas cosas viven juntas, dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a vivir desde la libertad. No es fácil, no es automático, pero es real. Si este mensaje te hizo ver las cosas diferente, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo más difícil para ti, perdonar o poner límites sin culpa? Compártelo con alguien que esté confundido entre amor y dolor, porque entender esto puede salvar no solo relaciones, también puede salvarte a ti de perderte en ellas.